es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Este día, con la ayuda del Señor, hay un mensaje que quiero que la iglesia absorba, y es una pregunta: ¿a qué iglesia local perteneces? ¿Cuál es el tema? Pónganse de pie los que saben a qué iglesia local pertenecen. ¿Están seguros? No, el que no crea que es miembro de esta iglesia local, que se quede sentado. Si yo entiendo. Entonces todos. Bien, entonces pongan atención al mensaje. Amados hermanos, la cita bíblica, primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro a la Iglesia Universal, capítulo 5, versículo de 1 al 4. Oiga bien lo que dice la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así dice la Biblia. ¿En la suya dice lo mismo? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante, qué vital es instruir al creyente para reconocer la iglesia donde Dios lo ha plantado y permanecer en ella hasta que sea Dios mismo el que nos cambie, ya sea porque nos llevas a tu presencia o porque hay circunstancias que obligan a un movimiento. Pero mi Señor, ayúdanos a reconocer este principio bíblico y no querer escapar de él, porque mi Dios, los tiempos están cada día más difíciles para la verdadera iglesia y mucho más fáciles para confundir a aquel que no esté preparado. Ayúdanos, Señor, te encomendamos esta enseñanza a la gracia de tu Espíritu Santo para que tu iglesia sea edificada en verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Miren, amados hermanos, pongan atención. Pónganse para acá. La quiero ver bien. Muy bien. Hermanos, hoy en día, con el internet, que uno lo anda en el celular, uno tiene acceso a toda clase de información. Nunca había habido tanta abundancia de información a la mano de cualquiera como hoy. Y usted puede accesar a mensajes por internet de miles de predicadores que hay ahí en la red. Usted no va a encontrar ahí solo la iglesia Josué de San Vicente. Por cierto, si no lo sabe, ahí hay una página de nuestra iglesia donde su pastor es el que predica. Pero, amados, no solo su pastor predica ahí, sino que puede encontrar usted un pastor allá en Pakistán que dice: qué bonito predica este pastor, me gusta, me llega, ¿verdad que sí? Pero ese hombre no es su pastor, aunque predique bonito. Su pastor lo tiene aquí, en esta iglesia.
Porque, amado, ahora ya se está poniendo de moda. Ay, no lo van a pasar por Facebook. Es que así yo me quedo en la casa y veo el mismo culto. ¿Ese será el modelo bíblico? No lo es. Y entonces, amado hermano, usted tiene que saber distinguir entre lo que es un predicador y lo que es un pastor. Porque, amado hermano, en internet lo que va a encontrar son pastores que predican. Pero su pastor no está en internet. Su pastor tiene un trato personal con usted. Y su pastor es a quien Dios le ha encomendado su cuidado espiritual. ¿Entiende eso? Por eso es que los pastores, de verdad, o sea, su pastor la regaña y la hace llorar, porque está cuidando de su alma. Ay, a mí no me gusta ese viejo. ¿Cómo lo regaña uno? Ve, te metido. ¿Quién le ha dicho que soy metido? Tengo que preguntarle. Y usted tiene que decirme. Acaba de decir que esta es su iglesia. Por lo tanto, ¿quién es su pastor? Hermano, eso no es negociable. Yo le voy a explicar de qué se trata el asunto. Hay en las redes sociales, le digo, yo también visito las redes sociales y veo predicadores de mucha fama, de mucho dinero, que son muy elocuentes para predicar, y como usted nunca los había oído, le parece que esos pastores o esos predicadores sí le predican la verdad. Ese sí, hay una que me dijo, ese pastor está lleno del Espíritu. ¿Usted fue de ahí? No. Bueno. Hermano amado, y entonces hasta eso tengo que explicarle. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Porque la gente cree que ser lleno del Espíritu es un platanazo y ahí está. Y la vida jamás cambia. Entonces a mí me interesa, amado hermano, prepararlo a usted para que esté listo para partir hoy. Porque hoy estamos comentando con mi hermana doctora que tiene pacientitos que ayer estaban bien sanitos y ya mañana quizás los entierran. La muerte puede llegar en cualquier momento, de cualquier manera, porque Dios es el que determina eso. Y usted tiene que estar seguro si hoy en este momento está listo, está preparado para ir a la presencia del Señor y quedarse allá eternamente. Pero cuando he preguntado eso, ¿verdad que todos dudan? Y amado, mi trabajo es conocerlos a cada uno, examinarlos y decirle, mire hermanita, o no le digo hermanita, usted no. Ay, me está ofendiendo. Y la verdad ofende, hija. O edifica. Pero la verdad no nos gusta. Y los pastores tenemos que decir la verdad. Porque, ¿o qué quieren decirle? Hermanos, les traigo una noticia. Hoy el Espíritu me dijo que todos ustedes se van a ir al cielo. Vivan tranquilos. ¿Eso quieren oír? Porque eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, amado hermano, fíjese que tenemos que tener mucho cuidado de dejarnos influenciar por un predicador que ni sabemos quién es. Ese predicador ni lo conoce a usted. Y claro, es agradable oírlo porque él, como no la conoce o no lo conoce, no le va a decir nada acerca de su vida, ni le interesa porque no sabe quién es usted. Yo sí ya me los puedo. Y solo con verlos, ¿verdad que alcanzo a darme cuenta, hermano? Uno les puede la mirada. Sí, Josué. Entonces, y uno tiene que decir, venga para acá. ¿A quién alguna vez le he dicho, venga para acá? Y es por su bien. Y algunos dicen, yo no voy porque el pastor me va a decir, venga para acá y me va a regañar. ¿Y cómo sabe?
Ok, entonces, hermano, ahora tengan mucho cuidado porque hay predicadores ahí en internet que predican en unos templos lujosos, ostentosos, son muy famosos. Ahí se nota que hay mucho dinero. Y amado hermano, y eso es garantía de lo que estos hombres predican, sea verdadero, sea bíblico. ¿Quién es el que se encarga de orientarlo a usted en la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo? Y lo peor es que se ponen a ver otros predicadores y no me dicen nada a mí, sino que entre ustedes andan ahí diciendo, pero qué chivo, quizás pudiera ir a esa iglesia. ¿Y a dónde queda vos? Ahí en Chile. Hermano, ni que quedar en San Salvador. ¿Entiende? ¿Dónde vive usted? Entonces, ¿dónde debe estar su iglesia? Tiene que ser una iglesia donde sea fácil de llegar. ¿Verdad que sí? Es que hermanos, miren, el internet nos está aparentemente como queriendo botar la imagen de que usted se congrega en una buena iglesia, porque le digo, yo sé que hay predicadores excelentes, hay unos buenos, pero la mayoría son muy deficientes en doctrina y con teologías que no son las correspondientes a la Escritura. Entonces, hermano, quien tiene que enseñarle cómo se vive la vida cristiana conforme a la Biblia es su pastor, basado en la palabra de Dios. Le voy a decir lo que dice la Biblia, cómo vivía la primera iglesia, el cristianismo. Hechos 2:43. Ahí dice. Y dice la Biblia así. Miren, vámonos al 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pregunto, ¿así es la iglesia hoy? Esta es la verdadera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia que es nuestro referente bíblico para que nosotros seamos así. Y amado hermano, la iglesia hoy se ha desviado completamente del modelo bíblico que nosotros debemos de imitar. Y hoy la gente se considera suficientemente cristiana, ¿sabe haciendo qué? Viniendo un rato al culto el domingo. Eso es todo el cristianismo. Y amado hermano, cuando alguien se alimenta una vez a la semana, yo no sé, las niñas que trabajan en salud, en medicina, a los pacientes, ¿cuántas veces se les da de comer? 3 tiempos diarios, ¿verdad? Y en el Ministerio de Salud, una vez a la semana le dan 3 veces al día. Creo que hacer lo contrario sería ilegal, ¿verdad, hija? ¿Y a ti qué te están enseñando? Que hay que darle al paciente de comer 3 veces diarias. Y entonces, ¿por qué nosotros comemos, Jamie, solo una vez a la semana? Y venimos a comer a la fuerza. ¿De que si estamos, hija? Entonces, oiga bien, ¿eso es salud espiritual? ¿Quién tiene que cuidar la salud espiritual de la iglesia? ¿El predicador que está en China o el predicador que usted viene a oír todas las semanas? Lo podría oír más seguido si viniera más seguido. Pero amado hermano, miren, entonces ahora hemos perdido la noción de que desde allá donde está la hermana Lupita hasta allá donde está el hermano Víctor, todos nosotros somos una familia en Cristo. Por lo tanto, esa es la comunión de la que la Biblia habla, la comunión unos con otros. Pero a veces ni nos saludamos, ni nos hablamos, nos peleamos. Y amados, más esto parece una iglesia del enemigo que una iglesia de Cristo. Y entonces hay que enderezar ese testimonio, porque amados hermanos, nos gusta oír la predicación. ¿Vea que sí?
Que el pastor no predica tan mal, pero no nos gusta que nos pastoreen, no nos gusta que nosotros queremos que el pastor solo nos sirva para predicar. Vea que sí. No, que nos enseñe, viera qué bonito lo que dice. Y a la salida se le ha olvidado. Entonces, ¿qué quiere que haga? Amado, yo tengo que, mi responsabilidad es aconsejarlos. Regañarlos, pues. Y decirle, no es por ahí, hija. Hay que enderezar el camino. La responsabilidad del pastor es corregir, es enderezar, con amor, por supuesto. Pero, amado hermano, mi función en la iglesia como pastor no es solo predicar el domingo en la tarde. Ayer cumplí otra función como pastor. Ahí la doctora me bajó de la escalera porque estaba cortando el toldo. Fíjate que lo tuvimos que hacer ayer, porque ayer vino el Señor que lo va a hacer. Entonces, ahí ese árbol lo tuvimos que cortar. Ahí ya no me dejaron tocar nada, ¿verdad? Pero resulta que estaba lleno de unos animalitos que pican. Entonces, por eso se cortó, ya va a crecer. Entonces, y eso lo tiene que hacer el pastor. Tiene que hacer el pastor, predicar y chapodar. No. Y amados hermanos, entonces la iglesia tiene que ir entendiendo cómo es la vida cristiana verdadera. El pastor tiene que vigilar la condición espiritual de cada ovejita. Bueno, a mí me corresponde saber cómo está usted. Y además, a mí me corresponde saber si usted vive un cristianismo falso o engañado. Y decirle, mire, yo la puedo querer mucho, pero entre más la quiera, más clara va a ser la verdad que le voy a decir, por la palabra de Dios. Entonces, oiga bien, amado hermano, yo quiero estar seguro, de verdad. El trabajo del pastor es estar seguro. Yo quiero estar seguro, si la abuelita se nos va, tranquila mamá, se va a estar con Cristo. Pero no me estén obligando a mandar al hermanito al cielo. Yo no soy el que los lleva al cielo. Yo soy el que les predico el evangelio y les voy mostrando el camino. Y le voy diciendo, no, Josué, por ahí no, apártate de eso. A mí me gusta por aquí. Va, entonces anda hasta el infierno. Si cada quien es libre de decir a dónde se quiere ir, ¿verdad? Pero es que yo no creo. Si el que no cree ya ha sido condenado. Lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, todos somos parte de una iglesia local. Y nuestra iglesia local se llama Josué San Vicente, ¿sí? Y amado, aquí es donde Dios nos ha establecido para congregarnos. O sea, a usted le tocó este pastor. No le tocó el de la esquina, ni el de allá a la vuelta. ¿Cuál le tocó? Este le tocó. Hermano, es que si yo no soy su pastor, ¿para qué viene a esta iglesia? Simple. Pero si usted viene a esta iglesia es porque Dios lo ha puesto acá. Porque, amado, o lo fui a traer yo, ¿no? Entonces usted está aquí porque por voluntad de Dios usted aquí fue plantado. O sea, usted como un arbolito de vivero que Dios dijo, vaya, ok, te vas a la Josué y lo vas a tener que aguantar. Y una vez queda plantado, mira, ¿qué plantita se mueve sola? No, el que lo plantó ahí lo tiene y ahí tiene que quedarse hasta menos que Dios diga, no, vaya, yo te voy a traer a mi presencia. Vaya. ¿Dónde prefiere estar ahorita? ¿En la presencia del Señor o aquí todavía? Pero, amado hermano, aquí lo que le estamos dando a través de esta enseñanza es alimento espiritual. Alimento espiritual. Y no me diga, ay, de aquí que yo me muera. Usted no sabe si hoy es el último día de su vida. No lo sabe. Yo tampoco lo sé. Entonces, amado, quiero que sepa que la iglesia local es la iglesia donde Dios nos plantó. A Irving lo conocí, bichito, cipote, así.
Ay, entonces, aquí está todavía. Y te he regañado, hijo. Con ganas, ¿verdad, hijo? ¿Y por qué estás aquí todavía? Porque esta es su iglesia. Entonces, irse de la iglesia porque el pastor me rasuró la cara no es una razón para irse. Es como que en los arbolitos de café, después de la cosecha, los podan y todo para que den más cosecha. Entonces también a la ovejita, mire, a la ovejita hay que trasquilarla para que el pelo no la vaya a ahogar, no la vaya a asfixiar. Todo ser vivo necesita atención para mantenerlo vivo, fuerte y vigoroso. Y la iglesia local, aquí es donde usted se alimenta espiritualmente. Ahora, hay una palabra que el libro de los Hechos usa muy autoritariamente, y es la perseverancia. Dios nos planta en una iglesia donde podamos perseverar en la doctrina. Si usted se congrega allá con el pastor de Venezuela, va a perseverar en esa doctrina. No, amado, ¿quién le va a revisar lo que usted cree? Si yo cuando los oigo hablar estoy oyendo, estoy interpretando cómo está su relación con Dios. Hay gente que habla conmigo que ni me menciona la Biblia. Rarísimo es aquel que me diga, pastor, quiero hacerle una consulta bíblica. Mucho más raro aquel que me dice, pastor, le puedo hacer una pregunta teológica, o una pregunta histórica, o una pregunta escatológica. ¿A quién le va a preguntar? ¿A ese pastor allá en Brasil? El que tiene que dar la respuesta soy yo, amado. Y Dios me ha preparado y me ha capacitado para poderle ayudar en todas sus necesidades de aprendizaje bíblico, espiritual. Entonces, amado, es la iglesia donde usted es pastoreado. Me acuerdo yo cuando mi año de conversión, hace 28 años, que un amigo me hablaba de Cristo, y cuando me vio que ya estaba cerquita de dar el paso de fe, me dijo, te invito a mi iglesia, y me está invitando a Cefad, una iglesia de las Asambleas de Dios grande de San Salvador. Ahí vaya, al rato voy, le decía yo, pero la otra hermana que sí me venadió 2 años, les he contado, para evangelizarme, ella no anduvo con cuentos. Cuando yo recibí a Cristo, en una oración, ella llegó y me dijo, el domingo a la iglesia. Ay, dije yo, ¿cómo me escapo? Y me fui a la Josué. Yo ni sabía que era una iglesia evangélica, no sabía que era un pastor, no sabía que era la Biblia, llamado, pero ella me puso contra la pared y dije yo, no me da pena, voy a ir. Por compromiso. Así decía yo. No entendía que era Dios el que me estaba plantando en la iglesia Josué. Porque cuando oí el primer mensaje, mire, yo llegué como animalito salvaje al primer culto a la Josué. Pero salvaje. Y cuando oí la predicación de mi pastor, el hermano Lisandro, yo fui conmovido hasta lo más hondo de mi corazón. Y yo dije, ¿y este hombre cómo sabe tanto de mí? Y hasta le pegué el codazo a la hermana. Vos le has contado, porque le dijiste, hombre. Yo no le he dicho nada, cállate, me dijo así. Y me cayó. Y entonces, amado, y desde que fui a la iglesia Josué hace 28 años, nunca he dejado de ir a un culto en Josué, porque ahí me plantó el Señor. Y cuando salí de la iglesia central, me vine a pastorear una filial de Josué, 16 años ya. Estaba joven usted todavía. Y, amados hermanos, y aquí voy a seguir. Yo no voy a estar cambiando de iglesia, porque Dios no me ha cambiado. Una vez me invitaron a pastorear una iglesia en Estados Unidos, antes de venir acá, y yo le dije al hermano Lisandro, fíjese que me han hecho este ofrecimiento. Era una iglesia metodista allá en el estado de Kentucky. Venga, se me dijo, aquí le vamos a dar todo.
Y la hermana Dorita, que estaba ahí a la par de él, me dijo, y usted ni sabe, me dijo, correr, usted solo gatear puede, me dijo. Y ya era graduado del bíblico. Cualquiera dijo, ay, esta envidiosa de que no me... No, hermano, era Dios hablándome a través de ella. No me tenía para Kentucky, me tenía para San Vicente. Y por eso estoy acá. Porque esta misma enseñanza podría estar dando allá o en cualquier parte del mundo. Pero la estoy dando a ustedes porque la palabra es para ustedes. Porque el pastor de la iglesia recibe la palabra para la congregación que le toca alimentar. Aunque se enojen, pues si se enojan, mejor que se enojen. ¿Usted cree que al Señor Jesús le tiraban aplausos y le daban ofrendas generosas por las palabras que decía? Dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la puede soportar? Entonces, amados hermanos, mi responsabilidad es explicarle por qué necesita usted pertenecer a una iglesia local. ¿Por qué usted necesita pertenecer a esta iglesia? Todo creyente, oiga bien, todo creyente, niño o maduro espiritual, necesita cuidado espiritual de su pastor. No por gusto, la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Entiende, amado hermano? Yo en estos días, a principios de año que estuve en el filo de la muerte, le preguntaba al Señor, Dios mío, te tengo que dar cuentas por cada uno de los que has puesto a mi cargo. Me va a preguntar por usted. Y me va a preguntar por ti. Y me va a preguntar por ti, Jaime. ¿Y por qué no va la Jaime a la iglesia? Quizás no la regañé suficiente, Señor. Pero que me pregunta, porque voy a dar cuentas. Ana Lupita, voy a dar cuentas por usted, hija. ¿Me va a hacer quedar mal con el Señor? ¿Quiénes me van a hacer quedar mal con el Señor? ¿O no me van a ayudar a ser un obrero aprobado con Dios? Hermanos, así como yo tengo obligaciones, también las tienen ustedes con el pastor. Y ustedes tienen que obedecer al pastor y sujetarse a su enseñanza. Eso dice la Escritura. Oigan bien, hermano, y no estoy diciendo que los predicadores de internet son malos, no. Hay unos que son muy buenos. Yo mismo consulto enseñanzas de verdaderos hombres de Dios, que no son muchos, pero hay unos que sí son muy buenos. Pero no todos tienen el mismo punto de vista bíblico que yo tengo sobre algunos puntos. Por lo tanto, amado, si yo le digo una enseñanza y el pastor de internet le dice otra, ¿a cuál se va usted a pegar? Pero es que aquel es bien famoso, ¿sabe? Hasta libros ha escrito. Mire, le voy a hacer un comentario. La mayoría de libros cristianos que hay hoy son comerciales. Son comerciales, son venta de evangelio. Y están diseñados para atraer consumidores con evangelio barato. Aquí no le damos evangelio barato, le damos evangelio verdadero y por su bien sujétese a lo que le enseñamos, aunque sea difícil. Y no, en la Biblia dice que el camino es angosto, pues. ¿Y quién se va a estar vigilando que usted va por el camino angosto? Vamos a hacer un ejercicio. Pónganse de pie los que van por el camino angosto. Bien, porque ese es el camino que va al cielo. Cuesta, siéntase, abuelita. Pero el que va por el camino ancho, ¿a dónde va el camino ancho, hija? ¿No le oigo? Al infierno. Entonces, o va por el ancho
o va por el angosto. Mi trabajo es ver si usted va por el ancho o por el angosto. Y si yo la veo que va por el camino ancho, ¿qué tengo que hacer? Venga, venga. ¿Por qué hace eso? Hay gente que dice, ay, voy a ir al culto allá a los 6 meses. Venga. Hay gente que dice, puedo tener un novio en San Vicente y otro en Brasil. Venga. Mire, le voy a decir algo. Si yo lo veo a usted muy gordito o gordita, venga. ¿Qué le pasa? Porque no se está cuidando. Ay, y eso a usted. ¿Cómo? ¿O no tengo que cuidar eso? Bueno, usted es pastor, no es médico. Hermanos amados, ese es el trabajo del pastor, ¿entiende? Cuidarlo. Entonces, por eso usted necesita su iglesia local, porque aquí le decimos las cosas como son. Por eso, ¿por qué cree que hay gente que se va a otras iglesias? Porque allá solo hay predicadores y consentidores de pecado. Yo no puedo estar aquí consintiéndole pecado a nadie, ni chiquito ni grande. Por ejemplo, la hermanita allá no le habla a la hermanita acá. Vengan las dos. Y yo hago ejercicios así. Los pongo frente a frente, mírense a los ojos. Mírense a los ojos. Y ya cuando se miran, entonces no se ponen a reír. Entonces, mi trabajo es promover los reconcilios, no profundizar las enemistades. ¿Y por qué se han peleado, hermanitas? Es que fíjese que ella solo me dio 2 pupusas y eran 3 para cada uno. Vaya razón de pleito. Por una pupusa se estaban peleando. Y se quedaron de enemigas. ¿Qué es eso, hombre? Amado, entonces el pastor tiene que andar casi como niñera. ¿Y cómo se atiende a un niño espiritual? Yo a mi nieta de 4 años la trato así, porque para ella un crayón es una tragedia. Aquí también una pupusa es una tragedia. Entonces, amados hermanos, le digo, tenga mucho cuidado, porque su pastor, cuando yo le pongo un mensaje, le estoy mandando un mensaje de amor primero. ¿Entiendes? Que es amor, pero también es rigor. Me toca dar las 2 cosas. Y hermano, y enseñarle a corregir o lo que no sabe para que usted crezca espiritualmente. Amados, esta no es la tierra de los pigmeos espirituales. Aquí queremos gente que crezca. ¿Y usted qué será? ¿Pigmeo o ya habrá crecido algo? ¿Qué crees tú que es? Mejor no contesto, dice. Hermanos, ¿van entendiendo lo que estoy tratando de enseñar? Y eso solo se aprende así, personal. Por eso mis enseñanzas son así, personales. Y vuelvo a ver y señalo. Y hay gente que dice, ¿por qué me dice a mí? Porque a usted le toca esta parte, hermano. Ve. ¿Quiénes le han hecho así? Ve, cuando yo digo algo. No lo dicen, pero lo sienten, ¿verdad? Bien. Entonces, amado, la iglesia local nos da un sentido de pertenencia, de propiedad, de familia. Su familia espiritual somos nosotros. Con que no elige uno a sus padres ni a sus hermanos de la carne, va a elegir usted a sus hermanos en Cristo. Entonces, pero su familia en Cristo es esta, más los que no han venido, que es otro poco. Entonces, amado hermano, entienda eso. Como iglesia local, Josué San Vicente, tenemos un compromiso de dar un testimonio digno de Cristo. Y usted me viene diciendo, fíjese que ya había al hermano o a la hermana, vea lo que estaba haciendo. ¿Y por qué no le dijo nada? ¿Por qué me va a mandar a volar? Pero son parte del mismo cuerpo.
Porque esas son las cosas que a veces nos cuesta entender, que somos una familia, solo somos un cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo somos nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que cuidarnos unos a otros. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. La iglesia primitiva vigilaba. Por ejemplo, cosas que aquí ya no se dan, pero si se dieran. Hey, dijiste una mala palabra. No, hombre, se me salió. Hombre, que no se te vuelva a salir. Los cristianos ya no decimos malas palabras. Repitan eso. Pero hagan como los que lo creen. Porque, amados, nos inventamos las malas palabras, las deformamos para que no parezcan malas palabras. ¿Verdad que sí? Pero, amado hermano, en el fondo es una mala palabra. Es una forma de hablar indigna de un hijo o de una hija de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué enfrente de mí nos dicen malas palabras? Bueno, dijo la verdad. Entonces, pero ustedes creen, yo cuando los veo aquí tan angelicales, yo no creo que digan una mala palabra, pero es que mejor lo creo. Entonces, amados, pero no tienen que decirla. Los malos pensamientos, hay que trabajar con eso. Porque a veces nos dan unas cóleras, unas iras, y entonces la iglesia local aquí revisa el carácter. Y la hermanita, no, muy enojada. No, nadie tiene que tener reputación de enojada, de lujuriosa, de mentirosa. Pero, amados hermanos, ¿dónde la van a corregir a usted de la mentira? En la casa no, si es donde más miente. Pero aquí, entre sus hermanos en Cristo, sí es el lugar adecuado para que nos corrijamos la mentira. Porque todos tenemos defectos, todos. Pónganse de pie los mentirosos. No se pongan de pie. Entonces, amados, miren, ningún cristiano es independiente. Eso no existe. No, yo no voy a la iglesia. Aquí veo en la tele. Y he encontrado por ahí un pastor que es bueno y predica prosperidad. Ni es tu pastor, ni es la forma bíblica de vivir la familia en Cristo. Entonces, y no ven en eso pecado, ¿verdad que no lo ven? Y entonces, amados hermanos, ¿a quién le toca señalar esas conductas equivocadas de los cristianos? Al pastor. Y por eso es que tenemos que entender con mucha claridad lo que la Biblia nos enseña. Y con esto quiero ir terminando la enseñanza. Dice la palabra de Dios que somos un cuerpo en Cristo. Usted, amado hermano, eso lo va a ver en 1 Corintios capítulo 12. 12 y 13. Oiga bien lo que dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, miren, amados, hay cosas, fenómenos que ocurren a nivel de iglesia global que personalmente yo no estoy de acuerdo. Yo no soy amigo de esas divisiones denominacionales que hay ahora, y la más radical es las pentecostales contra reformados o calvinistas. Hermano, esos son asuntos que no tienen que dividir a la iglesia, sino nos tienen que invitar a un buen entendimiento de la palabra. Si la palabra es la verdad, la palabra es la que salió del Espíritu Santo para alimentarnos. Por lo tanto, el testimonio que da el Espíritu Santo de unidad, de amor, de respeto, de entendimiento, es el que tiene que prevalecer. Y si hay aspectos en los que no estemos de acuerdo, la solución no es pelearnos ni dividir la iglesia, sino anhelar que sea, amado, hay aspectos de la teología que ya lindan en lo misterioso de Dios.
Yo no voy a explicarle el misterio de la Trinidad. Nadie lo puede explicar. Entonces, los testigos de Jehová, que no son cristianos, ellos se han tomado el atrevimiento de querer explicar una Trinidad que para ellos no existe. Amados, que no la entiendan no quiere decir que no sea un testimonio bíblico. Pero ¿quién le va a explicar eso? ¿Quién le va a explicar los engaños que hay a nivel religioso en todo el mundo? Ese es el trabajo del pastor. Y cuando usted quiera aclarar algo espiritual, aún de la religión católica, pregúnteme y le voy a explicar. Le voy a explicar con fundamento bíblico por qué las cosas son como dice la Biblia y no como dicen las religiones. Miren, Dios, dice la Biblia claramente, es el que nos ha colocado en la iglesia como Él quiso. No todos tenemos los mismos talentos. Hay gente que tiene talento para una cosa y otras para otra, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, amados, yo como pastor no soy más que ustedes. Solo que yo tengo un oficio que desarrollar en la iglesia, pero usted también tiene otro. Amados, tenemos que vivir los hermanos juntos en armonía. Y quiero decirles esto, amados. Es cierto, yo sé, estoy consciente de que hay muchas iglesias, aún aquí en San Vicente, que andan con unas doctrinas o teologías disparadas en error. Pero no soy enemigo de ellos, sino que mi trabajo es procurar llevarlos a un buen entendimiento y a estar abierto a la posibilidad de ser yo el equivocado también. Pero amados, no se trata de ganarle al otro, sino que de que la verdad que se llama Jesucristo sea la que prevalezca. Ese es el trabajo del pastor. Amados, ¿a qué iglesia local pertenecemos? ¿Le gusta su membresía en esta iglesia? Porque uno no pertenece a una iglesia porque le gusta, sino porque Dios lo ha establecido ahí. Y si usted está recibiendo estas enseñanzas es porque Dios quiere que se interese por aprenderlas y practicarlas. No son las enseñanzas de internet las que tienen que dirigir su vida espiritual. Para eso hay iglesia local. Si acaso usted fuera a vivir a un lugar donde no hay iglesia local, pues su responsabilidad sería trabajar para establecer un grupo familiar, y va a enseñar lo que usted ya lleve aprendido. Pero tenga cuidado de manejar bien las enseñanzas de otros predicadores que, aunque sean buenas, tienen que ser entendidas correctamente. ¿Entiende eso? Por eso, amado hermano, le digo, tenga cuidado con todo el material que usted recibe en las redes sociales, en el Facebook. Hoy en todas partes hay mensajitos, pensamientos, y hay unos pensamientos que no tienen nada de bíblico, amado hermano. Hay que son puramente humanistas, filosóficos, religiosos. Yo he visto en internet a religiosos católicos criticando el culto evangélico, y ¿sabe lo que dicen? Tenemos que orar por nuestros hermanos separados, qué equivocados están. ¿Y a quienes ponen a corregir? A los predicadores de prosperidad, que hacen locuras. Pero un predicador serio, un predicador bíblico, un predicador espiritual, a ese no lo pueden poner de referencia para criticarlo, porque está diciendo la verdad y está capacitado. Y amados, sin jactancia, a ustedes les ha puesto el Señor un pastor que Dios ha capacitado, que Dios ha sometido a exámenes. El examen de salud que he sufrido este año, amado, sabía Dios que lo necesitaba para servirle mejor a ustedes con la verdad bíblica. Entonces, esta purificación, este perfeccionamiento es para edificar a la iglesia, para corregir y para advertir que los tiempos, amados, son finales. Cristo viene pronto y necesitamos estar firmemente convencidos que Dios no se ha equivocado al habernos plantado en esta iglesia. Yo estoy firmemente convencido
de que a mí el Señor me plantó en la iglesia Josué Central y si Él así lo permite, ahí voy a morir. Entonces, o debo de buscar otra iglesia. No. Ni siquiera puedo pensar en decir, no, yo ya sé bastante, me voy a poner yo mi propia iglesia. No, amado. No. Yo necesito estar bajo sujeción, bajo obediencia. O sea, allá mi pastor no tiene que andar con dolor de cabeza diciendo, híjole, y Aparicio cómo se estará portando, qué estará enseñando. Ay, no, saber qué herejías está diciendo. No, amado hermano. O a saber si está dividiendo la iglesia, porque hay tantas cosas que le pueden llegar a decir. Y no, amados hermanos, la iglesia es de Cristo, no es mía. Entonces, la palabra es de Dios, dada por el Espíritu Santo, no por mí. Mi trabajo es anunciarles el Evangelio y decirles, si usted está en esta iglesia, es porque aquí la trajo el Señor. Y si aquí la puso el Señor, ¿dónde se va a quedar? Pónganse de pie los que son de aquí y se van a quedar aquí. ¿Estás segura? ¿Qué tú dices ahorita? ¿Estás segura? ¿Y usted? Ven. Sí. ¿Quién quiere orar para que pedirle al Señor que nos haga entender este mensaje de ser parte de una iglesia local, de esta iglesia local? Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias, mi Señor, porque me has dado una vez más la oportunidad de traer esta enseñanza bíblica, evangélica, para la edificación de tu iglesia. Dios mío, prepara a esta iglesia para recibir la palabra que tú has enviado para ella específicamente, y que ayuden a valorar su membresía, su militancia en nuestra amada iglesia Josué San Vicente. Sabemos que no somos perfectos, mi Dios. Sabemos que estamos sujetos de error. No hay predicador ni pastor infalible. Pero mi Dios, eres tú el que nos ha hecho el llamado y el que nos ha establecido aquí. Por eso te pido, mi Dios, que cada uno de los miembros de esta iglesia, lejos de pensar en irse, más bien se afirmen y que consideren el valor que la enseñanza que reciben tiene, para que un día, mi Dios, cuando demos cuentas a ti, estemos preparados para contestarte y terminar siendo aprobados porque fuimos fieles al llamado que tú hiciste para colocarnos en esta iglesia, mi Señor. Gracias por la iglesia local, gracias por la enseñanza, gracias por la palabra, gracias por los ministerios, gracias por las pruebas, gracias por las oportunidades. Dios mío, te alabo y te bendigo y te pido, Señor, que nos fortalezcas espiritualmente con un crecimiento sostenido de tal manera, mi Señor, de que seamos un testimonio notorio delante de los demás de que hemos sido bien enseñados y hemos aprendido bien las normas fundamentales de tu palabra, y que nuestra vida, Señor, te dé gloria, honra, exaltación y alabanza siempre, siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.